Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. ¿Estamos contentos? ¿Estamos gozosos? Qué bueno estar en la casa del Señor. Hermanos, no hay nada como estar allá en comunión con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero también en comunión con sus hijos, con los santos de la iglesia. Amén. Esto es un gozo tremendo que tenemos de estar en la casa del Señor. Así que sean bienvenidos todos, aquellos hermanos que nos visitan por primera vez, nuestros hermanos de la internet que siguen los estudios de esta iglesia local. Zacarías, esta profecía tan poderosa, Zacarías, estamos transcurriendo el capítulo número 10 y hoy vamos a estar dando un resumen, más bien dando un resumen de lo que discutimos ya del versículo 4 y continuar con alguna breve exégesis de este versículo número 4 y vamos a tratar de discutir el versículo número 5. Nuestro hermano Omar, que es nuestro director de escuela dominical, está haciendo entrega de las plantillas que pasamos la semana pasada. Algunas plantillas, ¿verdad? Que estudiamos algunas palabras etimológicamente, morfológicamente y una síntesis de esas palabras en conjunto con las palabras que les rodean dentro de ese versículo. Y hacemos esto, hermano, porque muchas veces cuando estamos discutiendo la escuela dominical, a veces pues nos envolvemos en la discusión del texto bíblico y muchas veces yo paso las plantillas muy rápido y no le da tiempo a los hermanos a hacer las anotaciones. Y tuvimos varios comentarios la semana pasada, así que me disculpan. A veces se nos dispara el control y muchas veces estamos envueltos, ¿verdad? Como dicen nuestros hermanos cubanos, estamos embullados en el texto bíblico y se nos pasa a veces lo que se está presentando en pantalla, y por eso quise traer todas las plantillas más importantes que discutimos la semana pasada para que tengamos ahí anotadas. Pero hermano, cuando tenemos una plantilla aquí y ahí va, muchas veces yo hago la clarificación de que hagan anotaciones. Si yo la paso, usted, hermano, levante la mano, hermano Carmelo, deje un momento más ahí para anotar. Estamos en una escuela dominical, hermano, y estamos en familia, somos hijos de Dios y no estamos siguiendo un programa, más bien, ¿verdad? Nuestro pastor es la costumbre de hacer los estudios sistemáticos, un libro a la vez, texto por texto, pero no tenemos una formalidad de que tenemos que cubrir cierta cantidad de versículos un día. Gloria a Dios que a veces invertimos 2 domingos para un versículo, ¿verdad? Hay versículos que desde que comenzamos la escuela dominical de esta profecía de Zacarías hemos dicho que hay porciones dentro de esta profecía que vamos a tener que caminar con pies de plomo más pausados, y algunas secciones podemos avanzar más. Hemos discutido 4 o 5 versículos en algunas clases, y algunas clases como esta clase pasada, el versículo número 4, capítulo número 10, básicamente se nos fue la hora y no terminamos de discutir este versículo número 4. Algo que antes de comenzar la clase quería decir es que los hermanos que hicieron entrega de sus exámenes, ya de mi parte, ya están corregidos, he hecho las anotaciones. Voy a pasarle estos exámenes a nuestro pastor Asael González, porque, ¿verdad?, para que él también los observe y dé las opiniones, para entonces sacar las 2 personas que van a obtener la Biblia de estudio Mundo Hispano. Recordemos que para el examen más completo, ¿verdad?, no estamos buscando una competencia, sino más bien buscando que crezcamos, incentivar, animar a los hermanos a que asistan a la escuela dominical. Tendrá la Biblia de estudio Mundo Hispano en versión de cuero genuino. Y el segundo lugar va a tener la Biblia pasta dura o de hardcover, llaman con portada y contraportada dura. Y otros hermanos que tuvieron asistencia perfecta, nuestra hermana Miriam, cada domingo, ella hace las anotaciones de los hermanos que asisten a la escuela dominical, tendrán siempre un comentario, un diccionario bíblico, y esto vamos a hacer, hermano, el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estar haciendo entrega. El pastor, yo mediante voy a estar enviando por correo electrónico todos los exámenes para que hagamos las observaciones entre el pastor Asael y mi persona, podamos seleccionar estas personas. Y algunos hermanos que, aunque no tenían asistencia perfecta, pastor, hicieron un tremendo examen. Y así que nos hemos comprometido a tener un obsequio también para esos hermanos que, aunque no tuvieron asistencia perfecta, se esforzaron, hicieron el estudio, contestaron las 15 preguntas. Y informarle también que nuestra hermana Miriam sigue anotando la asistencia de la escuela dominical, porque cuando terminemos Zacarías 14, también lo haremos nuevamente, quizás con otro tipo de literatura, dependiendo de la editorial que nos apoye en esta segunda parte de Zacarías. Así que a veces se nos olvida también dar estos detalles, y los hermanos preguntan, oye, ¿qué está pasando con las Biblias? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Queremos ser responsables
Lo que pasa es que hemos dado tiempo a los hermanos que trabajan y entendemos todo eso para tener los más exámenes posibles contestados para hacer las evaluaciones. Así que yo espero que el próximo domingo estemos ya dando entrega de estos obsequios, de estos premios para incentivar a los hermanos al estudio bíblico, que eso es lo que estamos buscando en la escuela dominical, crecer en el conocimiento de Dios. Y para redimir el tiempo, aquellos hermanos que están nuevos en la clase, estamos discutiendo la profecía de Zacarías. Estamos transcurriendo en el capítulo número 10, discutimos ayer, más bien ayer, parece que fue ayer, pero fue el domingo pasado, versículo número 4, y vamos a estar haciendo un repaso a algunos hermanos que no estuvieron, y quiero tener algunos inputs de la congregación, porque cuando llegué en la mañana, nuestra hermana Emma estuvimos compartiendo varias observaciones que ella hizo de la clase, y qué bueno que estamos asimilando, estamos creciendo en el conocimiento, y estamos clarificando, hermanos. Porque la escuela dominical no es para tergiversar las escrituras, no, es para aclarar. Y por eso siempre hacemos, hermana Loida, el estudio etimológico, morfológico y sintáctico de algunas palabras del texto bíblico, porque vamos al texto original de Hebreo para clarificar, hermano, y es una amplitud tremenda que nos da cuando vamos a estas palabras, los idiomas originales. Estamos hablando de hebreo, griego y arameo. Así que qué bueno que hay unos hermanos que aprecian esto, ¿verdad? Y que los comentarios que han llegado es que han crecido en el conocimiento, han clarificado algunos textos bíblicos. Pero estamos transcurriendo esta profecía y comenzamos la semana pasada discutiendo que desde Zacarías 9:10 hasta Zacarías 10:8 hay 8 bendiciones que transcurren en el texto bíblico. Ya hemos discutido estas 4, algunos hermanos ya la tienen anotada. Y la última que discutimos, Zacarías 10:1 al 3, era que se habrá eliminado el anatema religioso, o sea, la idolatría, y habrá un castigo para los falsos pastores del pueblo de Israel, pero también para los líderes. Y discutimos en la clase que en ese contexto habían unos hombres que se supone que dirigieran al pueblo de Dios en su conocimiento, en su consejo, en sus mandamientos, y que tuvieran una correcta comunión con el Señor. Hermano, porque no es como yo pienso, no es como yo creo, es como Él dice. Que tengo que adorarle, servirle, amarle y temerle. Por tanto, y en el contexto nuestro, el Espíritu Santo ha escogido, ha preparado a hombres, ¿verdad?, para que guíen la Grey. Por ejemplo, en esta asamblea local, nuestro hermano pastor Azar González fue seleccionado por el Santo Espíritu de Dios, fue ordenado, colocado por el Santo Espíritu de Dios, y él está siendo capacitado por ese mismo Espíritu para instruir en justicia, en la palabra de Dios, a nosotros, que somos las ovejas del Señor. Nuestro pastor es Jesucristo, pero tenemos un hermano pastor que está encargado, que se le ha confiado a él esta grey, este rebaño, y por tanto nuestro hermano pastor Azar González tendrá que rendir cuentas ante el Señor por cómo trabajó con el rebaño que Dios le confió a él, ¿verdad? Porque el rebaño no es de nuestro pastor, el rebaño es de Cristo. Pero él es un mayordomo de esta congregación, de este rebaño, y él tendrá que rendir cuenta. Pero también a aquellos maestros, evangelistas, y a cada uno de nosotros individualmente, como padres, como sacerdotes. Algo que discutió el pastor la semana pasada, que el hombre es el sacerdote del hogar, pero la mujer es sacerdotisa. Todos en esta dispensación de la iglesia somos sacerdote, un real sacerdocio. Por tanto, en el contexto hebreo, las mujeres estaban encargadas de la enseñanza bíblica. Por eso que apreciamos el trabajo que hizo María, la Virgen Madre de Jesús, con el Señor Jesús en cuanto a humanidad. Con ese niño humano le enseñó, lo instruyó en la palabra de Dios. Por tanto, corresponde a nosotros también como padres, y nuestro Señor Jesucristo pedirá cuentas cómo hemos instruido a nuestros hijos en sus caminos, ¿verdad? Pero en este contexto habrá un castigo para los malos pastores, malos líderes. En aquel contexto, malos sacerdotes, que ha habido muchos, hermano Roberto, en la Biblia, malos sumos sacerdotes, malos líderes del pueblo. Pero también dice, y también se castigará, dice, a los jefes. Y en este contexto, jefe se refiere a los enemigos opresores del pueblo de Dios. Zacarías 10:1 al 3. La semana pasada comenzamos a discutir la sexta bendición,
que dice que Dios promete su presencia y auxilio en la batalla. Les dará victoria sobre sus enemigos. La ayuda divina será ilimitada. Zacarías 10, 4 y 5. Vamos a estar discutiendo eso brevemente hoy. También discutimos que había unas palabras. Si algún hermano no tiene el bosquejo que entregamos hace varias semanas, aquí tenemos algunas copias. Porque hay algunos hermanos que se anexan a la escuela y no tienen el bosquejo y entonces no pueden seguir nuestro estudio. Hermano Omar, aquí tenemos algunas copias del bosquejo que entregamos, y el hermano Omar entregó algo hoy para que se anexe a este bosquejo, porque aquí tenemos la concordancia, tenemos las palabras importantes dentro de estos 12 versículos, y tenemos también las 6 versiones de la Biblia que usamos en esta escuela dominical. Así que usted levante su mano y nuestro director, nuestro hermano Omar González, le dará llegar una copia. Ahora, en estos versículos 4 y 5, discutimos la semana pasada que habían varias palabras, al menos 4, muy importantes que íbamos a discutir, hacer este estudio etimológico, morfológico de esa palabra, que era piedra angular, clavija, arco de guerra, y también lo que era apremiador, en este versículo número 4. Dice en el texto bíblico: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y ustedes tienen ahí en la plantilla número 1, palabras claves de Zacarías 10:4, la primera plantilla. Dice piedra angular, clavija, arco de guerra y apremiador. Ahora, estos 3 conceptos de piedra angular, de clavija, arco de guerra, se está haciendo una referencia a Jesús el Mesías. Jesucristo el Mesías. Ahora, este concepto de apremiador, ¿quién podría contestarme a qué se refiere? ¿A los opresores de quién? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Por qué hacemos estas clarificaciones, hermano? ¿Por qué vamos al texto hebreo? Porque muchas Biblias de estudio, algunos que han estudiado algunas Biblias, dice que ese apremiador es Jesús. Pero en el contexto hebreo, lo discutimos la semana pasada, ese carácter no se puede adjudicar a Jesús, porque aquí está hablando de un opresor. Y nuestro Señor Jesús es un libertador, pacificador, salvador, que a través de él llegaremos a la presencia de Dios Padre, disfrutaremos del reino celestial. Hermano, usted y yo disfrutamos de naturaleza divina, y dice la palabra que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Sí, y esa es nuestra bendita esperanza. Pero yo quiero estar, al menos yo, cara a cara delante de mi Señor, y sé que todos nosotros, y esperamos esa redención final en el rastro de la iglesia. Anhelamos eso, hermano Roberto. ¿Cuándo queremos que sea eso? Ya, ahora, en este instante. Cristo, ven pronto. Ven ahora, a través de tu culto, que tú vengas en esa venida. Ay, papá santo, qué bonito, hermano, esa esperanza que tenemos, ¿verdad? Pero yo quiero, hermano, ver a mi Señor cara a cara. Por tanto, ese apremiador se refiere a los opresores del pueblo de Dios. Habíamos discutido en el capítulo número 9 que estos cuernos que se levantaron era para castigar al pueblo de Dios por su desobediencia, ¿verdad? Pero dice Jehová Dios: cuando yo estaba enojado un poco, ellos, los opresores, agravaron el mal. Se les fue la mano en el castigo de Dios, ¿verdad? Y discutimos que aquellos que oprimieron al pueblo de Dios tendrán su justa retribución, y nosotros como iglesia estamos siendo oprimidos por aquellos que son enemigos de Dios y enemigos de las cosas santas de Dios. Enemigos nuestros, se han convertido ellos en enemigos nuestros porque predicamos un Cristo. Discutimos la semana pasada que antes de usted predicar las buenas nuevas de salvación, dígale a la persona, discutimos con nuestra hermana Loida hoy, la condición que tiene al presente, y que si no cambia su postura y viene a los pies de Cristo, experimentará destrucción, separación de Dios eterna. Pero te tengo buenas noticias. Cristo murió en tu lugar. Cristo murió por tu culpa. Cristo murió por tus pecados. Cristo pagó la deuda. Dice que hubo una hypostasis. Tremendo, hermano. Dice que allí fue clavada la hypostasis suya y mía. Y hypostasis en el griego
significa al documento que está debajo. Cuando usted va a hacer un préstamo para una casa, hay muchos papeles que usted tiene que leer y muchos papeles que usted tiene que firmar. Pero el último, donde va su firma y la fecha, es la hypostasis, el documento que está al final, que con esa firma usted dice que todo lo anterior usted está de acuerdo con eso. Y toda su culpa, toda su deuda, Cristo firmó como que Él pagó por eso. Hizo una hypostasis, tremendo, hermano, que Cristo en la cruz del Calvario, a través de su muerte física, paga por mi deuda, paga del pecado, muerte. Hubo una muerte física, pero también en la cruz del Calvario una muerte espiritual. Y a través de esa muerte espiritual, cuando Dios Padre apartó el rostro de su Hijo Jesucristo, escuche, en cuanto a naturaleza humana, imposible en cuanto a naturaleza divina, porque si hay separación en el seno trinitario, que eso es imposible, se le va la vida a Dios. Pero en cuanto a humanidad, en Él, en Jesús humano, habitaba toda la plenitud de la deidad. Y Dios Padre apartó el rostro de Él. Hubo una muerte, 3 horas de muerte espiritual. Y a través de esa muerte espiritual, Él pagó por nuestra culpa, que era eterna. Por tanto, eso de opresores se refiere a los enemigos del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Inclusive, hermano, Siria está atacando, está en una controversia tremenda con Israel. Y hermano, eso lo vemos desde tiempo antiguo, pero muy cerca de la era cristiana, antes de que Jesús viniera al mundo, 134 a 178 años antes de Cristo, hubo un periodo que se conoce como el periodo de los Macabeos. Y había un gobernante sirio greco, que era Antíoco Epífanes V, que hizo mucho daño al pueblo de Dios. Discutimos que era la versión que sacamos para este versículo número 4, Biblia textual, Zacarías 10:4 aquí, puntico rojo. Dice, de ella saldrá la piedra angular, de ella saldrá la estaca, de ella saldrá el arco de guerra y de ella saldrá todo caudillo. Ahora, Reina Valera 1960 dice, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Hermana Emma, aquí vamos a su comentario. Si usted me puede comentar a qué se refiere, por qué Biblia textual dice de ella, sin embargo Reina Valera 1909-1960 dice de él. Perfecto. Cuando dice de él, se refiere, aquí hay varios, etimológicamente, y dentro de la síntesis de la construcción de este versículo, dice de él, del reino del sur, porque recordemos que Judá se conoce como Judá, y podemos hacer referencia a Jerusalén no solamente como ciudad, sino como reino del sur, como la ciudad que representa a toda la tribu. Pero cuando dice de ella, se refiere a Judá como tribu femenina, de ella, o sea, de esa tribu, de ella, de Judá, saldrá el Mesías Jesucristo. Ahora dice, de él, que es sinónimo de él, del reino del sur, de Judá, específicamente de Belén, de la Éfrata, la ciudad pequeña, de ahí saldrá el Mesías. De él, Judá, nombre de un hombre, hijo de Jacob. Por tanto, cuando vemos el contexto más amplio, dice, de ella, o sea, de Judá, de esa tribu, saldrá la piedra angular, de ella la estaca, que es la clavija, de ella saldrá el arco de guerra, Jesucristo, la fuerza del poder, vamos a discutirlo más adelante, y de ella saldrá todo opresor. ¿Por qué discutimos este texto, hermano? Porque las 3 primeras cualidades, de ella saldrá la piedra angular, Jesucristo. ¿Quién puede decir lo que discutimos la semana pasada sobre la piedra angular? Aparte de que era la piedra más importante del fundamento de un edificio, había otra aplicación para la piedra angular. Es la piedra del ángulo que une las 2 paredes principales del edificio. ¿Qué hizo Jesucristo?
de dos pueblos hizo uno, es la piedra angular. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron colectivamente como nación, pero hubieron judíos que le recibieron. Pedro le recibió, Pablo le recibió. Por tanto, ellos como judíos y de los gentiles une estas dos paredes a través de la piedra angular que es Jesucristo, formando un solo pueblo, la iglesia, compuesta por judíos primeramente y por gentiles. Usted y yo éramos, hermano Julio, we was, ¿verdad? Así es en inglés. Nosotros fuimos gentiles, hoy día somos iglesia, cristianos, hijos de Dios. Por tanto, la piedra angular, Jesucristo, de Judá saldrá esa piedra angular, piedra fundamental, principal de la estructura y la que une el ángulo. Discutimos, ustedes tienen ahí en su plantilla, viene de la palabra pen, de una raíz que significa voltear, girar, un ángulo de una calle o de una pared de un edificio. Por tanto, buscando la aplicación, Jesucristo es la piedra angular del edificio, la piedra principal, pero también es la piedra del ángulo, la que une estas dos paredes principales, los dos pueblos que son constituidos por la iglesia, pueblo judío y pueblo gentil. A eso se refiere a la piedra angular. Dice, de ella saldrá la estaca. ¿Quién podría darme algún argumento sobre la estaca? Discutimos la semana pasada. O clavija, Reina Valera. La tienda de campaña, recordemos que había, para el tiempo de Abraham era un beduino, transportaba esa campaña, y la clavija era la estaca principal que aguantaba esa cabaña. Por tanto, recordemos, en el contexto que estamos, o más bien estamos estudiando nosotros, que habló y habla Dios a través de esta profecía, cuando en el 536 retornan de Babilonia estos cerca de 50,000 judíos a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad, a levantar la muralla, ellos venían con un edicto, un decreto del rey Ciro, dos hombres como líderes, Zorobabel y Josué, político y religioso, y también venían con una parte económica para el comienzo de este gran proyecto. Pero cuando comienza la construcción, cesa la construcción, pierden el ánimo. Inclusive parte de ese recurso económico lo tomaron para sus propias casas. Por eso Jehová dice, ustedes no saben que lo que ustedes han hecho, todo esto que han hecho, yo de un soplo lo desvanezco. Y hubo 16 años de desánimo de la obra estacionaria, no avanzaba. Y entonces levanta en el 520 el profeta Ageo para animar al pueblo a que se volviera a la reconstrucción del templo. Pero recordemos, en este contexto que es que la palabra de Dios es tremenda, hermano. Está hablando de la piedra angular para aquellos que hicieron sus estructuras sólidas, para los que hicieron sus casas de ladrillo. Por tanto, ustedes, le está hablando al pueblo colectivamente, pero hay dos grupos dentro de un pueblo. Discutimos la semana pasada, en nuestra congregación hay personas que quizás económicamente estén bien, otros quizás no estemos tan bien, pero lo más importante es que somos pueblo de Dios. Jehová le dice, ustedes los que tienen sus casas, sus edificios de piedra, de ladrillo, yo soy la piedra angular, así como esa piedra angular de ese edificio, así soy yo. Pero habían judíos más pobres que no tenían una casa, vivían en una campaña, y ustedes los que viven en campaña, lo más importante de esa campaña era la estaca, la clavija que aguantaba esa tienda de campaña. Discutimos la semana pasada, no solamente que sostenía la carpa, la tienda, sino que en esa clavija, en esa estaca principal, ellos colgaban, ¿qué? Cosas importantes. Por tanto, Jesús le dice, así como la estaca de su campaña sostiene todo, y no solamente que sostiene la campaña, sino que ahí ustedes cuelgan, ¿verdad?, o prenden sobre esa estaca sus utensilios más importantes. Por tanto, yo soy como esa estaca. Lo importante es su vida, y en mí depositen su fe, la fe que yo he generado. Hebreos 12:2, Jesucristo, autor y consumador de la fe, el que la genera y el que la vuelve a recibir. Por tanto, en ese contexto está hablando que Jesús, de ahí de Judá saldrá Jesucristo, la clavija, la estaca, lo que sostiene la tienda de campaña. De ella saldrá el arco de guerra. También de ahí, Jesucristo,
es el arco de guerra. Discutimos la semana pasada etimológicamente a qué se refiere arco de guerra. El poder, la fuerza, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo, el Paracletos, el ayudador que yo os enviaré, Él dará de lo mío. ¿Verdad? Nuestros hermanos, no voy a entrar en denominación, pero hay hermanos nuestros que piensan que el Espíritu Santo, hermanos nuestros, no estoy hablando de testigos de Jehová, hermanos nuestros, cristianos evangélicos, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza que viene y me posee y me hace hacer cosas extraordinarias. La Biblia no me dice eso. La Biblia dice, Él me ayudará a vivir una vida en santidad, me dará el poder, el valor, la fuerza para vivir santamente y rechazar la vida pecaminosa. Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. Ahora, mientras usted está siendo purificado, limpiado, usted es un instrumento más útil en las manos de Dios. ¿Verdad que sí? Por tanto, no es un poder nuevo que Dios genera. Me va a dar el poder de Cristo a la medida que este templo, que este cuerpo pueda asimilar. Hermano, tenemos el poder de Dios en nosotros, pero de una manera limitada, de una manera que podamos asimilarla, porque Él es todopoderoso. Son atributos incomunicables. Él nos da el poder necesario primeramente para vivir una vida en santidad, para agradarle a Él. Sí, hermana Loida. También está el poder de ir y predicar el evangelio y decirle al pecador las cuatro verdades que hay que decirle, que no es fácil. Y a ese es el poder que se refiere cuando Mateo 20, cuando la sección, ir y predicar el evangelio, sí, y recibiréis poder, porque no es fácil. Hay personas que no es fácil llegarles con el evangelio. Por eso Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder de lo alto, ¿verdad? Pero ¿qué continúa el contexto? Y me seréis testigo. No está diciendo para que hagan grandes milagros. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en la oración de poder. Tampoco a nuestros hermanos que nos ven por internet. No estamos subestimando el poder del Espíritu Santo de Dios. No estamos subestimando los dones que Él da. Nosotros aquí hemos experimentado, hermano, aquí los martes, pastor, los martes de oración, cuando un pueblo se une en oración, hermanos nuestros que han sido sanados, y eso no es un milagro, es un milagro de Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero dice, y me seréis testigo. La única manera de usted predicar un evangelio, el evangelio eterno de Dios, es con poder, a través de su autor, el Espíritu Santo de Dios, para que ilumine su mente y le dé el poder para cuando usted hable, ese Espíritu Santo redarguya, inquieta esa alma y sepa que está perdido, que se sienta perdido, que fuera de Cristo no hay salvación y venga corriendo a los pies de Cristo. Sí, hermano Eladio. El poder más grande que el Espíritu Santo da en nuestra vida y hace conocer a aquel que nos guía es la transformación de nuestra vida. Agustín de Hipona, en una clase de teología, dice, voy a hablar hoy de los milagros pequeños de Jesús. Agustín de Hipona, no sé si alguno ha leído algunas obras de Agustín de Hipona. Y dice, cuando calmó la tempestad, cuando le dijo a Lázaro, Lázaro sal de ahí, y Lázaro fue resucitado, y comenzó a decir que estos eran milagros pequeños de Jesús. Y se levanta un discípulo y dice, profesor, maestro, ¿y los milagros grandes? Dice que Agustín de Hipona se aparta y dice, yo soy un milagro grande, porque era un impío, un pecador, y he sido justificado por Dios. O sea, Agustín de Hipona lo que está diciendo es, cambios de vida. Cambios de vida, que las personas pueden decir, yo conocí a este hombre, era un mentiroso, un borrachón, un adúltero, un fornicario, y he visto que Dios existe porque el poder de Dios lo ha transformado su vida. Ese es el milagro más grande que la iglesia tiene que manifestar. Y hoy vemos iglesias haciendo milagros y adjudicando al Señor Jesucristo, que no son otra cosa que milagros demoníacos para confundir al pueblo de Dios. Pero esas personas que imponen manos y supuestamente hacen estos milagros son adúlteros, fornicarios, y lo sabemos de primera mano. ¿Verdad que sí? Y predican la palabra de Dios y hay unos dones que no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero que se hablan muchas cosas y su vida, no me dicen a mí, no estoy juzgando, pero que su vida no es consecuente con la Biblia.
tenemos que caminar como Él anduvo, como Jesús. Por tanto, a mí me impacta más una vida transformada que yo ver un milagro. A mí me impacta más yo sentarme en mi estudio, en mi oficina, abrir la Biblia y caer quebrantado de rodillas a través de la palabra de Dios, que quebrante mi alma y me humille y decir gracias, papá, gracias, Señor, gracias porque ahora puedo llamarte Abba, Padre, porque tu Hijo Jesucristo abrió un camino nuevo para yo entrar a tu gloria. Eso es el milagro grande, hermano. Hermanos nuestros que vienen, hermano, con una vida desgarrada, y vemos el cambio que Dios hace en su matrimonio, en sus vidas. Ese es el milagro más grande. Necesitamos ver, hermano, cosas extraordinarias. Ver la vida de nuestro hermano. Señor, realmente hace 6 años yo he visto la transformación que tú has hecho en mi vida, no yo, tú has transformado mi vida. Ese es el milagro más grande. Testimonio propio y testimonio que vemos a través de nuestros hermanos. El cambio de vida, hermano Eladio, estoy con usted, es el milagro más grande, hermano, lo repito muchas veces aquí, vidas cambiadas por el poder del Santo Espíritu de Dios. Eso son, vidas cambiadas. Ahora dice, el arco de guerra, Jesús, a través de su Espíritu Santo, dará el poder, la fuerza a su pueblo. En aquel contexto y nuestro contexto, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Usted y yo no podemos caminar una vida de victoria. Escuche, de gloria en gloria, en gloria, en gloria. ¿Sabe por qué? Porque mientras más humilde, más cerca está usted de Jesús. Y a veces pensamos de gloria, en gloria, en gloria y en gloria. No. Jesús dijo, la entrada de mi reino es muy baja. Solamente el pobre de espíritu entrará en mi reino. Sí, porque queremos una gloria de que éxito y megas iglesias, 5,000, 10,000 miembros. No, de gloria en gloria es usted ser cada día más humilde como Él. Ser manso y humilde como yo, dijo Jesús. Y estamos predicando, al menos en esta iglesia no, la iglesia universal está predicando un evangelio ficticio. Ven a Jesús y se van todos tus dolores y serás feliz. No, hermana Loida, hablamos hoy, ¿verdad? Del homosexualismo. Es un tema tremendo, hermano. Porque tenemos familiares, tenemos amistades, pero Dios dice en su palabra, hermana Loida, como discutíamos Génesis, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Y dice, y cuando Dios vio todo lo que había hecho, vio que era bueno, ¿en qué? En gran manera. Y vamos a hacer un estudio etimológico de esas palabras. Y le digo, hermana Loida, vamos más. Y esto lo hablo a través de un hermano que nos ven a través del internet. No solamente el homosexual, dice la palabra, ni el afeminado. Y eso yo tuve una conversación con nuestro hermano Santoyo ayer. Dice la palabra que cuando usted viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. El mentiroso deje de mentir, el borracho deje de emborracharse, el afeminado camine como un hombre, hable como un hombre, actúe como un hombre. Porque si usted sigue con ese amanerismo, feminismo, demuestra que usted no ha sido regenerado. Porque dice la palabra que todas, aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Yo no puedo caminar como caminaba hace 6 años atrás, cuando Cristo cimbró mi corazón. Y no que me convertí, sino que me reconcilié con Él. Entré nuevamente a cuentas con mi Dios. Y en 6 años, hermano, yo me sorprendo de las cosas grandes. No en mí, en mi esposa, en mi matrimonio, en mis hijos y la que va a seguir haciendo. ¿Verdad que sí? Sorprendente lo que Dios puede hacer cuando nos sometemos a su guianza, a su señorío, las cosas grandes que Él hace. Por tanto, Él es el arco de guerra en aquel contexto, y nuestro arco de guerra, nuestra fuerza, nuestro poder es Jesucristo, el Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, discutimos también, dice, y de ella saldrá todo opresor. Recordemos aquel contexto, 184 años después,
surge el periodo de los macabeos. Esto fue cumplido en parte en este periodo. Y algunos hermanos que están haciendo este estudio de estos 400 años intertestamentarios, nuestro hermano Omar Soto está haciendo un estudio, ¿verdad? Y nuestro hermano Pino, sobre este tiempo, y vemos las grandes cosas que Dios hizo a través de estos siervos, buscando la santidad de Dios, buscando esa comunión nuevamente con Dios, y el poder que Dios le dio a este ejército, que cuando en mayor grado fueron 10,000 hombres, y guerreaban contra ejércitos sirios, greco-sirios, de 76,000 hombres, y lo hicieron correr desde Idumea hasta Antioquía. Salían corriendo como gallinas porque era el poder de Dios que estaba sobre estos hombres. Y antes de ir a la batalla, iban clamando en arrepentimiento, pidiendo perdón por sus pecados, en saco, cilicio, ceniza, y ayunando. Hermano, usted me perdona, siempre lo hemos dicho aquí, primer libro y segundo libro de Macabeo no son inspirados, pero es historia y es verdad, y aún más es consecuente con la Biblia, y más Jesús citó de los Macabeos el Evangelio. O sea, no estamos hablando aquí que el primer libro y segundo libro de Macabeo son inspirados, pero lo usamos como una referencia histórica. Yo tuve en una conferencia con hermanos, después que terminamos la conferencia, una cierta controversia, y yo le digo, hermano, pero es que estos libros de Macabeo, yo nunca he dicho en ninguna conferencia de que son inspirados, siempre clarifico que son libros históricos, inclusive son pseudográficos, no se sabe quién los escribió, pero son consecuentes con esta profecía de Zacarías, de Ageo, y con los evangelios y con toda la Biblia. Solamente hay un texto en el segundo libro de Macabeo 12 que habla ahí de una oración por los muertos, y no estamos de acuerdo. Pablo dice retener lo bueno y descartar lo malo, pero en generalmente, pero estos hermanos leen libros, escuche, leen libros de fulano de tal que tuvo una revelación especial de Dios. Lee este libro y tú tendrás también el código, o sea, abrir el seguro para tener la revelación. No, hermano, todos somos hijos de Dios, todos hemos sido sellados con el mismo espíritu, hermano, y la Biblia no es un secreto. Nadie tiene un código para revelar. No, hay unas herramientas, primeramente, no herramientas, sino tenemos que ser llenos del Santo Espíritu de Dios, que es el autor de la Escritura, para que Él ilumine nuestra mente y nos dé la interpretación correcta, el entendimiento correcto de su palabra. Yo no necesito que venga ningún charlatán a escribir un libro para decirme cómo descifrar un código para descifrar la Escritura. No. Sin embargo, no leen libros como primer libro y segundo de Macabeo, que son historias del pueblo de Israel. O sea, le digo, hermano, usted perdone, pero usted lee esa basura, pero estos libros, que aunque no son inspirados, te clarifican mucho el texto bíblico. Y así anda la iglesia, hermano. Prefieren andar leyendo basura y no algunos libros que pueden edificar. Ahora dice, cuando Jesucristo esté ahí, la piedra fundamental, la clavija, el arco de guerra, todo opresor saldrá de Judá. A eso se refiere ese texto. Como está allí, hay presencia de Dios. En parte se cumplió a través del periodo de los Macabeos. Hermano, allí no entraba nadie a Judá. Discutimos la clase pasada que en un periodo de tiempo, cuando Judas Macabeo está haciendo la campaña por todo el territorio palestino, era atacada Judá. Llegó un momento dado que ese pequeño ejército de 6,000, cuando comenzó, ellos buscaban a los opresores y los atacaban. Así es, hermano Pino. Y los hacían correr. De Judá bajaban a Idumea a atacar a este ejército sirio-greco. O sea, ya ellos eran los opresores, los hostigadores de estos charlatanes. ¿Por qué? Porque estaban caminando en el poder de Dios. Y era a propósito de Dios. Por tanto, todo caudillo saldrá de Israel. Discutimos también la semana pasada algunos textos, o más bien los textos donde aparece piedra del ángulo, piedra angular, cabeza del ángulo y primera piedra. Ustedes lo tienen en las plantillas. También discutimos una palabra, yaté, en el hebreo. Dice de una raíz que no se usa singularmente, sujetar o pegar, clavija, clavo o estaca. Eso se refiere a lo que es la clavija. Algunos textos de esto que aparece la palabra clavija o estaca en la Biblia, usted lo tiene en las plantillas, ahí tenemos los textos para que usted vaya buscándolo en la Biblia. Ahora, hay otra palabra
que es apremiador. ¿Por qué decimos que en el texto original dice apremiador? Porque es la palabra hebrea nagás. Nagás, de una raíz primaria de arrear, estimular a un animal, a un obrero, a un deudor o a un ejército. Por implicación, dice ahí, imponer. Un apremiador es un capataz, un gobernante, un caudillero, cuadrillero, líder o caudillo, que eran los cuernos que se levantaron contra el pueblo de Dios. Por tanto, cuando en parte limitada, en tiempo de los macabeos, todos estos caudillos salieron de Judá a través de Judas Macabeo por el poder de Dios, pero ampliamente, absolutamente será cumplido ¿cuándo? En la segunda venida de Jesucristo, cuando todo caudillo será enjuiciado y no entrará el pecador, la congregación de los santos. Dice el Salmo, ¿verdad que sí? Por tanto, todo caudillo saldrá, todo opresor saldrá del pueblo de Israel. Ahí vemos la oración, la importancia que tiene de ese pueblo orando. Cuando inclusive el Antíoco Epifanio quiere hacer de Israel un foso común de muertos. ¿Qué le sucede? Que le sale un dolor en las entrañas, le salen gusanos del cuerpo, empieza el cuerpo a tener un olor fuerte, malo, que no se le puede acercar a nadie. Eso es producto de la mano de Dios que estaba encima de ese pueblo. Y ese pueblo estaba protegido en todo momento por la mano del poder de Dios. Inclusive, hermano, dice Antíoco Epifanes, va a ser la opresión tan grande que yo voy a vender, escuche, voy a vender a 90 judíos como esclavos por 30 talentos. Dijo este cabezón charlatán contra el pueblo de Dios, que lo iba a vender, hermano, diríamos en nuestro contexto, a montón por chavo, a los judíos. Dice que todos aquellos compradores de esclavos se rodearon en Jerusalén porque iba a ser una bonanza de la compra de esclavos, pero el poder de Dios estaba con estos hombres. Por tanto, se refiere a premiador, no es un concepto que podemos aplicar a Jesús, sino a los caudillos. Como habrá presencia de él, estará la piedra angular, la clavija, el arco, la fuerza, el poder, Jesucristo. Todo caudillo, todo opresor de ese pueblo saldrá de allí en su segunda venida, en el contexto más amplio. Recordemos, estudiamos ese sentido original y buscamos el sentido escatológico, que habrá un cumplimiento total y absoluto en la segunda venida de Jesucristo. Ahora, hay otra palabra también que estudiamos. Usted lee ahí en Biblia textual, dice saldrá, de ahí saldrá la piedra angular, saldrá la clavija, saldrá el arco de guerra, y de ella también saldrá todo opresor. En el español, muy limitado para traducir el hebreo, dice saldrá, 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 la misma palabra porque no tenemos otra palabra, pero en el hebreo son dos palabras muy distintas. Los primeros tres saldrá es yazá, raíz primaria de botar, literalmente y figurativamente de brotar, emanar, germinar, nacer, proceder, renuevo. De ahí viene. O sea, esas tres primeras palabras de saldrá se refiere a Jesucristo. De ahí saldrá, de ahí brotará, de ahí nacerá, de Belén, de Judea, el Mesías tan esperado, el Señor Jesucristo. Ahora, el último saldrá, dice, y de ella también saldrá. No es yazá, es la palabra, mire cómo es la palabra en ese contexto hebreo. Es yezá. Hay una vocal que difiere aquí. Dice raíz primaria, de ir, causativamente de traer fuera, en una gran variedad de aplicaciones, literal y figurativamente, directo y próximo, de abandonar, abortar, irse afuera, serán arrojados, serán quitados, sacarán, habrá una salida, habrá una terminación. Por tanto, cuando vamos a este idioma hebreo, podemos entender el texto en Manaloida, lo que habló la autógrafa, el escrito original hebreo. En el español muy limitado, dice saldrá, saldrá, y por eso muchos se descuelgan de la interpretación bíblica y dicen, ese premiador es Jesús. Pero es que mi Señor Jesús no es un opresor, es un libertador, un salvador. Él es Dios. Pero Él confirmará la decisión de cada uno que hizo en vida. ¿Ve? Cuando vamos al texto original, por tanto,
ese saldrá final se refiere a que todo opresor saldrá del territorio de Judá. Biblia textual. Vamos a estar leyéndolo de una forma con las palabras hebreas. Biblia textual, Zacarías 10:4 dice: de ella saldrá Yazá, la piedra angular. De ella, de ahí nacerá, brotará, habrá un retoño de Judá, que es Jesucristo. Dice: de ella saldrá Yazá, la estaca. De ella misma saldrá la estaca, la clavija, el sostén de su pueblo, donde todos estamos, hermanos, anexados, asidos a Jesucristo. Es la única forma de usted tener victoria en la vida cristiana, ¿verdad que sí? Dice: de ella saldrá Yazá, la tercera, el arco de guerra. También de ahí el mismo sinónimo, el arco de guerra, la fuerza, el poder, Jesucristo para su pueblo y para su iglesia. Ahora dice: y de ella saldrá Yazá, saldrán corriendo, habrá una marcha de Judá, todo caudillo, todo opresor. Por tanto, ese saldrá se refiere a los opresores del pueblo de Dios. Hermano, aquí tenemos un mapa. Escuche. Este fue el territorio que recuperó estos macabeos. Recuperaron el 86% que conquistó Josué con su hermano Caleb. 86 años tenía Caleb cuando poseyeron el territorio palestino, Canaán. Escuche, cuando lo pierden todo, solamente queda un pequeño territorio de Judá, un 14%. Para el periodo de los macabeos, recuperan el 86 nuevamente, todo este territorio que está aquí. Y este ejército de 76,000 sirio-greco, comandado por Antíoco Epifanes V, este ejército macabeo de Judá, de aquí, baja hasta Idumea, va en guerra con ellos y los corren fuera del territorio, hermano. 286 kilómetros en una huida, el poder de Dios. Y después lo pensaban. Eso fue lo que trajo la enfermedad de Antíoco Epifanes. ¿Cómo es posible que 6,000, 10,000 hombres puedan con un ejército mío tan poderoso? Era el poder de Jehová Dios. El poder de Dios. Ahora, vamos a hacer una paráfrasis de Zacarías 10:4. Recordemos, paráfrasis es sintetizando el verso, pero no saliéndonos del verso, para clarificar el versículo. No como, pastor, hay muchos escritores liberales y pastores liberales que usan la paráfrasis haciendo una aplicación libertina, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de una manera para clarificar el texto. Y hay que tener mucho cuidado con estas paráfrasis. Las paráfrasis, sobre todo, es para cuando estamos discutiendo el texto, para clarificarlo. No para yo tomar el texto y traerlo a mi postura doctrinal. Como hay mucho, que eso es la teología liberal. Tenemos que tener cuidado con muchos libros. Pero diría así, de esta manera: de ellos, de los judíos, hermana Emma, lo que hablamos antes de la clase, hablando de Juan, apúntelo, Juan 4, 20 al 24, Jesús tuvo una conversación con la samaritana y le dice a la samaritana: yo soy Dios todopoderoso, en mí habita toda la plenitud de la deidad, pero en cuanto a humanidad vengo a través de los judíos, soy judío, dijo la samaritana, y nosotros adoramos lo que conocemos, y ustedes en este monte Gerizim adoran lo que no conocen. Esa referencia dice: de ellos, de los judíos, saldrá la piedra angular, Jesucristo. De ellos, de los judíos, la estaca de la tienda o de la casa de campaña. De ellos, de los judíos, el arco de guerra, la fuerza, el poder, a través de su Santo Espíritu. Y de ellos, de ahí de Judá, saldrán todos los opresores. Es una paráfrasis de este versículo. Ven, hermanos, que cuando traemos estos materiales a la escuela dominical es para que abundar nuestro conocimiento, ir al texto original y podemos entender. El apóstol Pedro dice: esté preparado para todo el que os demande. Y usted tiene que estar lleno del Santo Espíritu de Dios, un espíritu correcto de las Escrituras, libre de prejuicios,
libre de dogma. Señor, quiero que tú me hables. Y a la medida que usted pueda usar las herramientas necesarias, por eso nos esforzamos en la escuela dominical para traer todos estos estudios, para, hermanos, que nuestro conocimiento sea amplio de las Escrituras, para crecer en el conocimiento de Dios y edificarnos los unos a los otros. Hermano, 5 minutos, alguna duda, comentario, pregunta, siéntase en libertad de levantar su mano y traer algún comentario, aportar a la clase. Sí, hermana. Amén. Nuestro apuro, esa es nuestra urgencia, es que Cristo venga ahora, ¿verdad que sí? Mientras tanto seguimos estudiando. Pero lo que queremos es, hermano, ampliar el conocimiento de Dios sin ninguna prisa, ¿verdad? Y dar la libertad a los hermanos que, hermano, en cualquier momento de la clase de escuela dominical, hermano Carmelo, explíqueme eso. Recordemos, muchas veces, igual que nuestro pastor y todos los maestros que están aquí hay maestros de escuela dominical, en 50 minutos usted no puede abordar todo el texto bíblico. O sea, este texto bíblico tenemos una semana orando, escudriñando, buscando, y no podemos traerlo todo, por eso traemos los bosquejos para que usted siga estudiando en sus hogares y aporte a la clase, ¿verdad que sí? Aporte a su clase. Pero a medida que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, o sea que si hoy día alguien le pregunta a usted ¿a qué se refiere esas 4 veces que dice saldrá de ahí? ¿A qué se refiere eso? Podamos explicarlo, podamos entenderlo nosotros, internalizarlo, realizarlo en nuestras vidas. Sentido original, eres el sentido en nuestro contexto. Escuche, lo discutimos la semana pasada, hermano Julio, tuvimos ahí 164 inputs sobre esto que hablamos la semana pasada. Comentarios buenos, comentarios no tan buenos, pero no podemos salirnos de la palabra de Dios. Nuestro compromiso de usted, de mi persona, de nuestro pastor de esta congregación es con Cristo y su palabra. Y nosotros creemos en la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque estamos anclados en la roca eterna, Jehová de los ejércitos. Estamos agarrados, asidos de la clavija que es Jesucristo, y nadie caerá de la gracia. Y el arco de guerra que nos conduce es el poder del Santo Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí? Y por eso usted y yo tenemos seguridad de salvación, porque estamos anclados en la roca firme, Jehová de los ejércitos, asidos a Jesucristo, y de ahí nadie caerá. Usted tiene seguridad de salvación. Si realmente hubo un arrepentimiento, usted fue regenerado, sellado con el Santo Espíritu de Dios, usted nunca perderá la salvación. Pero eso no da lugar a usted vivir una vida como usted le dé la gana, porque eso demostraría que usted no es un verdadero hijo de Dios. Por tanto, usted no perderá la salvación porque nunca la tiene, nunca la tuvo. Pero aquel que realmente ha sido salvo es una obra perfecta. Judas dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída hasta el final. El que comenzó la buena obra en usted y en mí, la perfeccionará hasta su mismo día, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo, hermano? En el rastro de la iglesia cuando Él venga. Él nos va a guardar hasta ese momento. Y entonces nos tomará, seremos transformados, perfeccionados, sin mancha y sin arruga, y presentará una iglesia al Padre sin mancha y sin arruga. Así, hermanos, hemos terminado con el versículo número 4. La próxima semana comenzamos con el versículo número 5 y 6, discutiendo la séptima promesa de Zacarías 10, 5 y 6. Así que nos ponemos de pies. Si no hay ninguna pregunta, comentario, dudas sobre la clase, última llamada. Nos entramos en oración, en comunión con Dios para el culto, hermano, que ya ha comenzado con la escuela dominical. Recordemos que el culto comienza con la escuela dominical. Así que seguimos adorando y que Dios tome control, su Santo Espíritu, del culto que es para Él. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor. Dándote gracias porque estamos en este lugar que tú has constituido, Padre, como casa de oración. Casa donde se reúnen tus hijos, tu santo, tu iglesia, tu grey, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad, Padre Santo. Gracias porque podemos llegar aquí, Padre, en libertad
para alabarte y adorarte, rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Gracias, Abba Padre, por esta oportunidad. Gracias por la salvación. Gracias porque podemos ser llamados hijos tuyos, mi Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta profecía de Zacarías, Padre Santo. Gracias por el conocimiento que tú nos impartes a través de ella, a través de la guianza, la iluminación de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por enviar a la roca eterna, tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, donde estamos amparados. Gracias porque Él es la clavija de nuestras vidas, donde prende nuestro espíritu, nuestra alma, Padre, nuestro todo, Padre Santo. Gracias por el Santo Espíritu, que es nuestro arco de guerra, nuestra fuerza, nuestro poder, Padre Santo. Danos de tu poder, mi Señor, cada día más y más. Límpianos cada día más y más, mi Señor, para ser agradable a tu presencia, mi Señor. Para testificarte a ti, oh Cristo, con poder, para tu honra y para tu gloria, mi Señor. Gracias por esta profecía de Zacarías, mi Señor. Gracias por el mensaje que tú traes a través de tu siervo, tu vocero, tu atalaya, tu mensajero, nuestro pastor y hermano Asael González, mi Señor. Que sea una palabra que simbre nuestros corazones, Padre Santo. Como discutimos en la clase, Padre Santo. El milagro más grande manifestado hoy en tu iglesia es el de vidas cambiadas por el poder de tu Santo Espíritu, por la regeneración. Gracias, Padre, por ese poder, Padre Santo. Ayúdanos a estar enfocados, mi Señor, a vivir una vida en santidad, escudriñando tu palabra, asimilándola y poniéndola por obra en nuestras vidas, mi Señor. Gracias por esta grey. Gracias por este grupo que cada domingo se reúne para escudriñar tu santa, bendita y soberana palabra. Ilumina sus mentes, Padre Santo, y que ellos sigan creciendo en tu conocimiento, en el conocimiento de Dios. Te damos gracias por todas las cosas, Padre. Y esta semana que comienza, ayúdanos a vivir en santidad, en testimonio, Padre, delante de ti y delante de los hombres, Padre Santo. Gracias, te esperamos pronto, Señor Jesús. Ven, papá, ven por nosotros, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a estar siempre en esa expectativa de esperarte, Padre, en cualquier instante. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias, papá.